Hola, ¿qué tal? De nuevo voy a hablar del libro de William Stallings, Comunicación entre computadores. Este va a ser un video acerca del capítulo 5, puntos 1 y 2, en el cual hablan sobre las técnicas para la codificación de señales. En primera instancia tenemos lo que es la transmisión analógica. Esta se basa en una señal continua de frecuencia constante que se denomina señal portadora. La frecuencia portadora se elige de tal forma que sea compatible con las características que se vayan a utilizar. Las razones por las cuales se elige una u otra se determina dependiendo de varios factores como los que se van a mencionar a continuación. Los datos digitales o señales digitales en términos generales es el equipamiento para la codificación digital usando señales digitales, que es mucho menos compleja y menos costoso que el equipamiento utilizado para transmitir datos digitales usando señales digitales, señales analógicas. Todo esto es mediante una modulación. Los datos analógicos, en cuanto a la conversión de los datos analógicos a digitales, esto permite que la utilización de técnicas de transmisión y de equipos de conmutación sean mucho más modernos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Esta tabla viene dentro del libro y está basada en la transmisión de datos. En la primera columna tenemos lo que son los términos, en la segunda unidades y en la tercera las definiciones. En el primero tenemos que los datos, unidades son los bits. Este solo tiene que tener 1 o 0 como dos valores. El término velocidad de transmisión, que son bits por segundo. La velocidad a la que se transmiten los datos se definiría. El elemento de señal es el digital, que es a través de un pulso de tensión de amplitud constante, y el analógico, que es a través de un pulso de frecuencia, fase y amplitud constante. Su definición es parte de la señal correspondiente al código de señalización más corto, la velocidad de modulación o señalización. Estos elementos de señal son por segundo, llamados baudios. Se define a través de la velocidad a la que se transmiten los elementos de señal. El espectro de la señal. Hay varios aspectos dentro del espectro de la señal que son importantes. Entre ellos la ausencia de componentes a altas frecuencias. ¿Esto qué significa? Que se necesita menos ancho de banda para su transmisión. La inmunidad al ruido e interferencias. Algunos códigos exhiben un comportamiento superior que otros en presencia de ruido. No retorno a cero. Los códigos que siguen esta estrategia comparten la propiedad de que el nivel de tensión se mantiene constante durante la duración del bit. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay transiciones, no hay retorno al nivel cero de la misma tensión. Binario multinivel. Esta técnica de codificación denominada binario multinivel subsana algunas de las deficiencias para los códigos NRZ. Estos códigos se usan más de dos niveles de señal. La bifase. Esta fase bifase engloba un conjunto de técnicas de codificación alternativas que se diseñan para superar dificultades encontradas en los códigos NRZ ya mencionados. Dos de estas técnicas se denominan Manchester y Manchester diferencial. Se usan frecuentemente en los sistemas de comunicación. La velocidad de modulación. Esta es aquella a la cual se generan los elementos de señal. Considerando, por ejemplo, en la codificación Manchester, el elemento de señal mínimo tiene una duración igual a la mitad de la duración en cuanto al intervalo correspondiente a lo que es un bit. Técnicas de aleatorización. Estas, su principal objetivo en el cual se diseñan se puede resumir en que evitan la componente en continua, evitan las secuencias largas que corresponden a niveles de tensión nula. También no reducen la velocidad de transmisión de los datos y pueden tener la capacidad para detectar errores. Prestaciones. Es el primer parámetro que se debe considerar para comparar
las prestaciones de distintos esquemas de modulación digital analógico es el ancho de banda de la señal modulada. Esta siempre va a depender de diversos factores, entre algunos la propia definición que se haga de ancho de banda, también la de la técnica de filtrado que se use para obtener la señal de paso de banda. Modulación de amplitud en cuadratura. Esta es una técnica de señalización analógica que se utiliza en algunas normas inalámbricas y en las líneas de abonado digitales asimétricas. Y pues bueno, esto fue en cuanto al capítulo 5, lo que fue el primer punto y el segundo. En el siguiente video voy a ver en el punto 3 y 4. Y pues espero les haya gustado el video y les haya servido.